Buenos días a todos, bienvenidos a la primera charla del día. Damos inicio a un nuevo encuentro latinoamericano del diseño. Antes que nada, si hay algún expositor que no le dimos los permisos aún, que nos avise que le avise a Fernando por el chat privado, así le otorga los permisos y va a poder hablar con total normalidad. Bueno, hola a todos. Damos comienzo a la Comisión Diseñar y Comunicar en tiempos de pandemia del 16º Encuentro Latinoamericano del Diseño. Ahora voy a nombrarles a los expositores que nos acompañan en esta comisión, en el orden en el que van a hablar. Les recuerdo que cada uno cuenta con 12 minutos para exponer y es muy importante que respeten esa duración para que todos tengan la misma posibilidad de exponer. Bueno, nuestra primera expositor va a ser Joel Acosta de Venezuela y su temática será creatividad en tiempos de pandemia. El segundo expositor, Erika Barbosa de Colombia, con el lenguaje publicitario en tiempos de la pandemia del COVID-19. Seguirá Andrés Rubio con agenda de consumo social en tiempos del COVID-19. La cuarta será Valeria Schivanetti de Argentina con emprender en tiempos de pandemia. Seguida de Juan Patricio Méndez, también de Argentina, con contexto y cambio, las condiciones de producción discursivas en pandemia. Sexto expositor será Luis Fernando Quiroz Valverde de Costa Rica, quien nos hablará de diseño gráfico y pandemia, la observación cambiante del entorno. Y por último tenemos a María Isabel de Jesús Telles García de México con diseño y tecnología en tiempos de pandemia. Al final de la comisión, si nos queda tiempo, daremos espacio a los participantes para que puedan hacerle preguntas a los expositores. Eso será a través del chat, ya que los participantes no tienen activados, no tienen permisos para hablar por micrófono. Y les recordamos que la grabación de las comisiones estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del día 3 de septiembre. Igual en el chat les vamos a dejar todos los datos. Bueno, ahora sí, ya vamos a dar inicio. Joel, bienvenido, no sé si escuchás bien, ya puedes dar inicio a tus 12 minutitos para poder exponer. Hola Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Sí se me escucha todo ok? Todo perfecto. Perfecto. Dale tranquilo. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Mi nombre es Joel Acosta, soy licenciado en Artes Mención Diseño Gráfico, tengo un magíster en maestría en Pedagogía Gestión Docente Universitaria. Y bueno, el día de hoy pues estoy muy agradecido y contento por el espacio que nos está compartiendo aquí pues la Universidad de Palermo, el poder conectar con tantas personas de distintas partes del mundo, me parece algo maravilloso. Fíjense que pues hablar de creatividad en un contexto de pandemia como en el que estamos viviendo, me obliga en cierto aspecto a comentar el hecho emocional, ¿ok? Algo que debemos tener en cuenta en este factor muy importante es que las habilidades blandas han sido clave y serán clave desde mi perspectiva en todo el hecho creativo. Y esto lo comento porque últimamente tenemos demasiada información. Información que nos vienen desde diversos medios, ya sea por redes sociales, ya sea pues por YouTube, ya sea por correo electrónico. Estamos acostumbrados a una gran cantidad de información deshumanizada. Entonces, en ese sentido, empezar a humanizar la información, ser objetivo, ser breve, simplificarla, creo que es sumamente clave para los hechos que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nivel creativo, lo que se ha visto, pues digamos, en una perspectiva de reto, ha sido el hecho de humanizar esa comunicación, de ser más allegado, pero por sobre todo pensar en algo que me gusta mucho citar a mi maestro Marcel del Castillo. Si tienen chance en una oportunidad, búsquenlo. Él comenta algo muy hermoso que se llama la otredad, y es pensar desde el otro, ¿ok? Al fin y al cabo, con todos estos contextos de comunicación, lo que debemos pensar es en el otro, ponernos en el lugar de esa persona que está conectada, en este caso, por ejemplo, a través de esa pantalla. Existen miles de realidades, miles de versiones, y debemos de empezar a tener esa comunicación en la cual se trata más de escuchar, se trata más de estar atentos a ellos. ¿Por qué es importante este factor dentro de la creatividad? Porque en el momento que nos toca, por ejemplo, en clases, trabajar en equipo, ha sido para algunos una verdadera odisea. Ha sido como que, Dios, esto no puede funcionar, esto es muy extraño. Entonces como que nos estresamos, empezamos a discutir y no tenemos en cuenta pues ese contexto de que a lo mejor el otro tiene problemas de comunicación,
en el sentido de la conexión, del audio, o que no saben usar las plataformas. Entonces, ha sido un proceso en el cual debemos entendernos, debemos humanizarnos en ese sentido. Entonces, una vez estableciendo esas conexiones empáticas, créanme que pues el concepto de creatividad compartida, de creatividad en equipo, empieza a fluir de mejor manera. Hay una cita, pues dicho todo esto, que sí me parecía muy importante como que complementarlo, debido a que la conferencia en video que está pues ya disponible en el espacio de la Palermo, algo que sí me gustaría complementar es sobre Gardner, ¿ok? Y se los voy a leer tal cual y dice lo siguiente. Gardner comenta, el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, porque al final va a llegar a ser aceptado en un contexto pues cultural concreto. ¿Qué quiero decir esto? Estamos en la era de los cambios, estamos en la era de la evolución. No es la primera pandemia, pero sí es la primera pandemia que nos agarra de alguna u otra manera conectados. Tenemos esa facilidad de seguir generando vínculos, seguir generando conexión, a pesar de que ahora es una conexión pues netamente digital. Entonces, comento que es el año del cambio, de la revolución, donde el creativo ha formado, o mejor dicho, ha mantenido, porque hasta los momentos seguimos manteniendo esos problemas de pandemia, un rol importante. Y esta persona nos ha brindado una visión nueva que en un principio probablemente todos lo veamos como aquel loquito de los dibujos, o aquella persona extraña que habla solo, o aquella persona que hace cosas diferentes, pero que con el tiempo esos contextos de distinción se van a ir normalizando. Porque al momento de la creatividad, cuando nace una creatividad, siempre es algo extraño, siempre es algo nuevo que en definitiva genera un conflicto. Ahora, el aspecto, pues a nivel creativo, como lo comenta Gardner, esa persona multifacética se ha visto corrompido por el hecho también, y vuelvo a la misma palabra, emocional. Seamos sinceros, y bueno, no sé si de todos los que estamos aquí presentes, pero estoy seguro que sí, en el 2020, cuando esa primera cuarentena nos tomó así de sorpresa, el factor emocional estuvo muy latente a nivel negativo, ¿no? Porque estábamos como alejados de nuestros familiares, no podías salir así fácilmente, era un problema, al menos, por ejemplo, en el país en el que me encuentro, incluso nos dividieron por géneros, habían días que podían salir los hombres, días que podían salir las mujeres, fue un desastre, la comunidad LGTB intervino, se opuso, mira, hubo una cantidad de problemas donde demuestra que incluso las entidades gubernamentales no estaban preparadas para esto, o al menos nuestros países, nuestros gobiernos, no estaban con la capacidad para afrontar un hecho como este. Entonces, ese nivel de construcción, de ensayo y error, también nos da la ventaja de poder plantearnos nuevas perspectivas. Entonces, en ese sentido, como lo comento en el video, yo soy fiel a creyente de que no existen las malas ideas. Existe para mí que las ideas a lo mejor no son objetivas o no son muy bien recibidas en el momento que se elaboran, pero esas ideas se pueden guardar para otros hechos, para otros contextos. Lo que nos define en sí es que la idea no tiene una fecha de caducidad, no tiene pues una objetividad de que si es positiva o si es negativa, simplemente no se acopla al objetivo que se tiene requerido. Pero en ese caso, lo que yo siempre recomiendo, por ejemplo, es mantener nuestros sketchbook, pues así sean desde los primeros que tuvimos en la institución, de la universidad, como que guardarlos e ir armando como un arsenal de ideas que van quedando plasmadas durante todo ese tiempo. Cuestión de que si en el año 2021 quieres acoplar una idea que tuviste en el año 2015, lo vas a poder hacer porque existe un registro, existe un historial de tus propuestas, de tus ideas. Entonces, en ese sentido, la reinterpretación, la reevolución, la manifestación de esas ideas de un pasado a un presente es totalmente válido. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento donde la información es sobresaturada, hay demasiada información. Créame que en ese hecho también
de reciclar, de tener, de reinterpretar, es un factor bastante válido dentro de los términos creativos. Ahora, el cambio, este cambio de la evolución ha manifestado, y con esto ya voy cerrando porque tampoco me quiero extender tanto, ha manifestado uno de los hechos más hermosos para nosotros los diseñadores gráficos, para nosotros los creativos, para nosotros los publicistas o los que nos encarguemos de alguna u otra forma de los medios de comunicación visual. Ha manifestado, ¿ok?, un hecho importantísimo en el diseño. Entonces, en ese sentido, lo que quiere decir es que la gente, o sea, nuestro público, se ha enterado, o mejor dicho, se ha dado cuenta de la gran necesidad que nosotros le podemos ofrecer, o sea, de la necesidad de un diseñador gráfico. Porque claro, tras todo el tema de la pandemia, en mi experiencia, he tenido clientes que tenían 25 años en el mercado, de 15 años en el mercado, 10 años en el mercado, y ninguno tenía una página web, por ejemplo, y ninguno tenía un espacio de redes sociales. Entonces, ha sido como la oportunidad para sacar de esa área de confort a estas personas, vamos a decirles, de generaciones pasadas, que no se habían dado la oportunidad, ese paso de expandirse dentro de los medios digitales. Entonces fue como una cachetada a la realidad de todo esto que estamos viviendo. Y ahí fue donde, oye, necesito venderme porque, sabes, es una necesidad. Mis hijos tienen que comer, tengo una familia, mi negocio no va bien, el gobierno ha cerrado los negocios, no puedo abrir, pero sí puedo vender pues a modo de delivery, puedo conectar con las personas a través del internet. O sea, estas personas sabían que existía, pero nunca se habían dado esa oportunidad, en definitiva, de poder, ¿sabes?, salir a ese mercado digital, darse la oportunidad. Entonces, ¿a qué obligó a esas personas? A replantearse creativamente. Es el año de la creatividad, es el año de los cambios, es el año de la evolución, es el momento de reinterpretar, de remanifestarse, de reinterpretarse, de escuchar al otro, de entender al otro. Y en eso, chicos, en ese sentido, a mí me ha gustado la pandemia, pues viendo como que el lado positivo, porque no estoy diciendo que la pandemia haya sido lo mejor que nos ha pasado, para nada, pero lamentablemente las crisis nos ayudan a tener perspectivas, digamos, diferentes. Grandes inventos de la historia, por ejemplo, la morfina, que nació en tiempos de guerra, nacen así. ¿Ok? Nacen a través de las crisis. Y por eso yo siempre comento, existen dos tipos de personas en los peores momentos de crisis, sean políticas, sean económicas, sean de salud, sean sociales, sean emocionales. Existen dos tipos de personas. Uno, los que crean pañuelos, ¿ok? Uno, los que lloran. Y dos, los que crean pañuelos para los que lloran. Entonces, en ese sentido, debemos ver la oportunidad, debemos ver el cambio, debemos ver esa acción de poder conectar con los demás, debemos ver esa perspectiva diferente y, como le diría Leonard de los Thundercats, ver más allá de lo evidente, ¿no? Porque siempre estar atento a lo que nos ocurre, siempre estar en ese rol de autocuestionamiento, de autocrítica, de evaluación, es lo que sin duda nos puede ayudar, ¿ok? Entonces, siempre en ese sentido, y ya culmino, chicos, es mantener, ¿ok?, el tema de la otredad, tener en cuenta la comunicación simplificada, o sea, la simplicidad, una comunicación simple, eficaz, objetiva, veraz, es muy importante, sobre todo en estos medios, que el aspecto creativo está muy ligado a lo emocional. Así que si en tus peores momentos, o sea, estás de mal humor, rompiste con tu novia, con tu esposo, has tenido una discusión con tu familia, date la pausa, no te presiones, date la pausa, vive tu momento y vuelve, ¿no?, a esa rutina creativa, vuelve a ese espacio. Entonces, algo que es muy importante dentro de todo esto es conectar con el otro por el mero hecho de esas acciones en equipo. Porque sin duda, si hay algo que se ha visto en conflicto a nivel creativo, como lo dije en un principio, es el trabajo en equipo. Pero todo esto se puede solucionar si pensamos desde el otro.
Muy bien, chicos, eso ha sido todo pues en el tema de mi presentación. Espero que estas pequeñas perspectivas te ayuden como a pensar, a replantearte y complementarse. Y bueno, me gustaría que si te ha quedado claro o si te ha parecido interesante todo lo que he comentado, escribas por el chat la palabra atún. ¿Por qué? Porque sí se puede y ya está, ¿ok? Así que si yo leo que colocaron atún, estaré bastante contento y agradecido de que, bueno, al menos les llegó algo de todo este mensaje que les tengo y que he podido conectar de alguna forma con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Joel. Te invitamos a que dejes tus datos en el chat, así la gente te puede seguir. Ok, Y que te quedes a la charla, que si que nos quedan unos minutos después, seguramente van a llover varias preguntas para vos. Fue muy bueno. maravilloso. Y de hecho, sí, me encantaría que haya el espacio de las preguntas. Ahí leo varios atunes, así que qué lindo que estén ahí conectados. Vale, estoy por Dale, acá conectado y cualquier cosa me avisa. dale, dale, muchas gracias. Bueno, llegó el turno de Erika Barbosa, de Colombia, con el lenguaje publicitario en tiempos de la pandemia del COVID-19. Erika, bienvenida, te saluda Pablo. ¿Escucha, Erika? Hola Pablo, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, es que estaba acá un poco confundida con el tema de los horarios de Colombia-Argentina, no había caído en cuenta bien este tema, apenas me estoy como acá reincorporando. No hay problema. Tenés tus 12 minutitos y ya que ¿Listo? estamos, si hay algún otro expositor que nos avise por el chat, así le damos los permisos. Adelante, todo tuyo. ¿Puedo hacer una presentación o es conversado? Es sin presentaciones. Listo, listo, sí, muchas gracias. Entonces No, acabo por favor. hablándoles un poco acerca del tema. Mucho gusto, mi nombre es Erika Barbosa, yo soy docente de la Universidad Autónoma de Occidente, directora del programa de comunicación publicitaria de la misma universidad. Más que todo nosotros, cuando hacemos esta investigación, siempre lo hacemos pensando en todo el rol que en un país como Colombia, que ha sufrido guerras, que ha vivido el posconflicto, que ha vivido un proceso de paz, ha ejercido la publicidad. Y en este caso, pues pensando mucho en su rol en diferentes etapas por las que ha atravesado el país, pues nosotros decimos, bueno, ¿qué rol tuvo la publicidad o ha tenido la publicidad social en estos tiempos? Y sobre todo revisamos un poco el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, como también ante las marcas, cuando ejercían su rol publicitario, pues eran muy calladas frente a todo lo que pasaba en su contexto. Y cómo ahora las marcas han evolucionado a ser unas marcas ciudadanas, unas marcas que cada día se preocupan más por lo que sucede en la sociedad. Pero también eso ha pasado porque de alguna u otra manera la misma sociedad, es decir, lo que nosotros hemos llamado consumidores ciudadanos, lo que los consumidores ciudadanos han venido también pidiendo de esas marcas. Ya a las marcas se les dice, bueno, es que, a ver, pronúnciese sobre lo que está pasando ahora, ¿sí? Es decir, son marcas que ya no tienen que ser apáticas a un contexto, sino que tienen que ir generando narrativas y discursos en relación con lo que está pasando. Entonces, esta investigación lo que buscó más que todo era identificar aquellas marcas que realizaron publicidad relacionada con el COVID-19 durante el aislamiento preventivo y describir aquellos conceptos creativos e interpretar esas estrategias creativas que de alguna manera hicieron que esas marcas cobraran un protagonismo y que la gente las viera como marcas luchadoras que se están preocupando por lo que sucede. Entonces, ¿qué se entiende por publicidad social? Como una actividad de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve a través de los medios publicitarios a causas concretas de interés social, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la publicidad se plantea objetivos de carácter no comercial, ¿sí? Entonces, antes nosotros pensábamos que solamente cuando se hacía publicidad era cuando se enfocaba en un tema comercial. Entonces ya desde hace mucho tiempo la publicidad ya empezó a ejercer ese rol social en donde se decía, bueno, así como la publicidad puede ejercer un rol persuasivo en lo comercial, ¿por qué no frente a todas esas problemáticas sociales, ambientales que nosotros generalmente tenemos, por qué no vamos un poco y dirigimos esos mensajes, no solamente de tinte persuasivo, sino disuasivo, porque en publicidad social también uno lo que busca es que la gente deje de hacer algo,
Entonces, por eso es que se habla de la disuasión, o sea, es decir, persuasivo, disuasivo y más consciente en relación con esas temáticas. Entonces, eso es lo que ha buscado, pues esta definición, más que todo parte de María La Cruz Alvarado, que es una autora que leo mucho, y también pues todo el tema del lenguaje publicitario, cuando es contemplado pues desde el punto de vista de su sistema emisor, y que abarca en los procesos de producción de un significante, de una textualización discursiva y una manifestación lingüística en virtud de los cuales se intenta dotar de operatividad comunicativa a un diverso mensaje, y eso hace pues que tenga diferentes maneras de poder ser interpretado, sí, pero siempre tiene una intención, pero eso hace que tenga diferentes maneras de ser interpretado ese mensaje. El lenguaje publicitario pues se dota de esa denotación y de esa connotación. Y el tema pues de la construcción de marca, que siempre hace parte de aquella personalidad de la organización, o sea, lo que hace la publicidad es dotar de personalidad de la marca. Entonces, como les decía ahora, la personalidad no solamente nace de decir, es que yo soy una marca de carros y vendo el mejor carro deportivo, o es que yo soy una marca de un banco, en los bancos aquí en Colombia, bueno, aunque también son muy criticados a nivel mundial por el tema de los intereses, de todos los cobros que hacen, pero también de alguna manera han buscado acercarse un poco a las personas, pues también haciendo su protagonismo en este tipo de acontecimientos pues, que son tan importantes para la historia. Entonces, cuando se hizo la interpretación de ese lenguaje publicitario de las marcas, pues nosotros acudimos a un esquema, esquema que le llama Antonio Caro la publicidad como dispositivo operacional de Antonio Caro. Entonces, Antonio Caro, ¿qué dice? Bueno, pensemos en el operativo semiolingüístico publicitario desde la práctica publicitaria profesional. Entonces, entremos a analizar un poco el operativo semiolingüístico publicitario desde la producción significante, es decir, para construir esa reserva de significación que constituye su producto. En la práctica publicitaria profesional, ¿quién se encarga de eso? Entonces, el planificador estratégico o el planner. Entonces, ¿qué hace el planner allí? Decantar la reserva de significación que se va a asignar al producto, marca o institución como resultado de un específico proceso de producción significante. ¿Quién se encarga? En el operativo semiolingüístico está la textualización discursiva, que son los recursos formales y retóricos discursivos para generar la forma que da expresividad a esa reserva de significación, ¿sí? Que se plasma en una disposición textual, y la estrategia discursiva que focaliza esa reserva de significación a sus destinatarios, mediante pues, ese discurso retórico o discursivo. ¿Quién se encarga en la práctica profesional publicitaria de ello? Pues el equipo creativo, un profesional de la redacción, otro que se encarga de la dirección de arte, otro que se encarga de generar la idea plasmada en términos de boceto, no solo gráfico, sino también conceptual, el que da forma, o sea, es decir, esas personas que dan forma a esa reserva de significación y se focaliza pues hacia sus destinatarios, de modo que si el planificador o el planner define esa estrategia, pues el equipo creativo es la célula artística encargada de traducir esa estrategia en una obra, entonces, que es el que finalmente seduce, convence, persuade, fascina, entusiasma. Y está también en el operativo semiolingüístico la manifestación lingüística, que se sirve pues de recursos sintácticos y morfológicos para generar el manifiesto que se especifica en un producto publicitario. Entonces, ¿quiénes se encargan de eso? Pues los realizadores, los productores, en esa práctica profesional, el trabajo de materializar esa idea abocetada en una obra artística terminada se ocupa de eso se ocupan todos los realizadores y productores, fotógrafos, ilustradores, músicos, locutores, realizadores, técnicos audiovisuales, todos ellos. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos a partir de ese operativo semiolingüístico y la práctica profesional. Empezamos pues a descifrar en cada uno, bueno, quién ha hecho, cómo fue la parte de la estrategia, cómo se planeó estratégicamente esta propuesta, esta campaña,
en tiempos de COVID. Cómo se planteó el tema estratégico, el tema del concepto creativo y cuál fue la producción final. Entonces, la producción final, habían diferentes formatos, habían pues formatos transmediales, multiformatos, otros se enfocaron más por el spot, otros se enfocaron más por el storytelling, otros por toda una estrategia en redes sociales, por supuesto, pues lo BTL ha sido muy golpeado durante la pandemia. Entonces, ¿qué marcas nosotros analizamos? Pues analizamos alrededor de unas 30 marcas. Dentro de ellas pues estaba Dove, en donde ella reinventa su lema de la belleza real, en honor a los profesionales de la salud que lucharon que siguen luchando contra el coronavirus. Y pues aquí en este caso la belleza real pues ya no mostraba pues mujeres, pues que ellos han sido muy influyentes en su comunicación en la marca Dove, pero también ahora la belleza se transformaba hacia la belleza de las mascarillas, de la marca de las mascarillas, que daban de alguna manera fe de todo el esfuerzo que ellos hacían para poder salvar vidas. Entonces la belleza real ya se transformó en la cara de los enfermeros y las enfermeras que luchan por la vida, o los médicos que luchan por la vida de las personas. Igual también se presentó que muchas marcas lo que hicieron fue transformar sus procesos de producción, es decir, una marca como New Balance, que se enfocaba pues solo en fabricar tenis, pues es una marca que también empezó a decir, bueno, necesitamos también, había escasez de tapabocas, o sea, en nuestro país no se conseguían tapabocas, todos eran súper escasos y los que se alcanzaban a conseguir eran costosísimos. Entonces son marcas también que dijeron vamos a fabricar tapabocas y nunca lo habían hecho antes, pero se volcaron a hacer. Y Bancolombia es un banco, es uno de los principales bancos en nuestro país. Ellos también buscaron activar un tema muy fuerte que es la solidaridad. Entonces es otro espacio, otro mensaje que se activó mucho en nuestro país, el tema de la solidaridad a través de las marcas y cómo buscaban hacer. Entonces, esos son algunos espacios, algunas conclusiones que logramos hacer en la investigación. Por supuesto son muchas más, pero las pueden revisar en la presentación. Muchas gracias. Bueno, Erika, muchas gracias. Te invitamos a que te quedes para brindar un espacio de preguntas en el chat al finalizar las charlas, si es que nos da el tiempo, obviamente, y que compartas tus redes sociales en el chat, así la gente te puede seguir y puede seguir viendo todos tus trabajos. Gracias, Pablo. No, por favor. Me quedaré. Les recordamos que si hay algún expositor que no le hemos dado los permisos, que por favor nos avise por el chat, así nos comunicamos le damos los permisos y pueden continuar la charla. Bueno, llegó el turno de Valeria Giovanetti, de Argentina, con Emprender en tiempos de pandemia. Valeria, bienvenida. ¿Me escuchas bien? Ahí, escuchado perfecto. Buenísimo. No sé si se me escucha. ¿Te escuchamos bien? Acá tenés tus 12 minutitos para poder exponer. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias a la Universidad de Palermo. Siempre, hace ya varios años que estoy con las conferencias y doy las gracias, ¿no? Porque qué mejor que estos encuentros virtuales en tiempos de pandemia, justamente, en donde la comunicación es más virtual que física, como era el convencional. Y bueno, y mi ponencia básicamente trata de las problemáticas que se fueron suscitando en el correr de este tiempo, sobre todo el año pasado, en el 2020, en que era como todo muy nuevo, el aislamiento, el encierro, como quien dice, y esto de la problemática de no poder mostrar nuestras obras en espacios físicos, en galerías, en espacios culturales, en el caso de pintores, en el caso de los diseñadores de indumentaria, no poder realizar un evento, un desfile,
para mostrar sus creaciones, obviamente con el fin de mostrar, de vender, que es lo que nosotros hacemos, porque más allá de que nos guste y que seamos apasionados por lo que hacemos, el fin es vender, y en un emprendimiento no tenemos que dejar de lado este punto, ¿no? Entonces, las problemáticas han sido muchas a nivel cómo exhibo mi obra, mi creación, y, perdón, esto me parece como fundamental, el punto de tener en cuenta al momento de emprender la posibilidad de armar un buen sitio web para mostrar las creaciones, los diseños, no cerrarnos a las posibilidades de poder mostrar más virtualmente, que también tiene su lado positivo, que es que podemos tener más llegada a otros países, que tal vez de manera física no, porque tenemos que viajar, porque tenemos bueno, en fin, pagar el pasaje, viajar, movernos, trasladarnos. Entonces, más bien verle su lado positivo, que entre ellos es el lado positivo de poder reinventarse o replantearse dónde estamos parados, hacia dónde vamos, el tiempo de reflexión, que también es lo que trato de buscar en este espacio, ¿no? Digo, en estos años, siempre en estas ponencias, sobre todo lo que hacía era dar talleres o hablar de mis talleres, de arte abstracto, de técnica mixta, en fin, de todos los workshops y talleres y seminarios que yo doy como artista, pero elegí particularmente justamente reinventarme y hablarles de esto que me parece sumamente importante, que se den la posibilidad de poder mostrar y exhibir sus creaciones, y de también esto del diseñador de moda que de repente salió del esquema y de su zona de confort, o de decir, bueno, voy a diseñar remeras, pantalones, lo clásico, vestidos, y abrirse a la posibilidad de realizar tapabocas. No está mal, no sos mal diseñador, menos diseñador, digo, realizar tapabocas me parece genial, me parece una manera también de abrir el mercado, como quien empieza también teniendo un emprendimiento en donde la fotografía sea la protagonista, y de pronto volcarse para el diseño gráfico, que esto lo he visto también en muchos artistas que han empezado con un emprendimiento y durante el transcurso del año pasado fueron mutando. Entonces, me parece súper, súper importante esto, ¿no? De darnos las posibilidades también de asesorarnos y de, si es necesario, realizar algún tipo de taller de marketing, sobre todo para la venta de nuestro producto, hacerlo. Es importantísimo la venta de nuestro producto de manera virtual, ya que lo físico, por ahora, y no sabemos hasta cuándo, va a estar cerrado un espacio físico de cultura, o como decía, de las pasarelas, o vi también esto del músico, ¿no? El músico que tuvo que tener el ingenio de empezar a manejar las redes vía streaming, y no permitir que ningún tipo de factor externo haga que nuestro producto muera, o que no podamos exhibir o mostrar nuestras creaciones. Por eso, al menos a mí, lo que me sirvió es no ponerme un límite, nunca ponerse un límite de poder, de repente, como expliqué hace un rato, de empezar a emprender en un área y abrirse a otras áreas. Digo, esto del artista que nace fotógrafo y muere fotógrafo, y de pronto darnos la posibilidad de incursionar en otras áreas, de si soy fotógrafo o soy artista plástico y de pronto quiero empezar a diseñar páginas web, o quiero hacer otras cuestiones, que esto también fue algo muy, muy visto, de empezar a volcarse hacia otras áreas. No tomar este fenómeno pandemia, como decía uno de los expositores, no fue lo mejor, obviamente, lo más positivo, pero dentro de lo negativo, tomarlo como un desafío, ¿no?
y obviamente aceptarlo, no estar negado porque es así, es una nueva realidad, y poder adaptarnos, la capacidad de adaptación y la importancia de la capacidad de adaptación es sumamente fundamental en estos tiempos. Por eso mi reflexión y mi mensaje es ese, ¿no? Obviamente que todos están súper invitados a que visiten mi perfil de Instagram, a que si tienen preguntas me las hagan al final de esta charla, o también por privado, a que si yo puedo asesorarlos en algo, poder asesorarlos. O esto del feedback también es súper importante, que tengan un feedback con su público, que empiecen a tener una comunicación activa en las redes. Y para ir cerrando, ir buscando estrategias, ¿no? Estrategias de venta y estrategias de cómo mostrar nuestro producto para que efectivamente sea una venta, que es lo que en definitiva nosotros estamos intentando buscar o encontrar con un emprendimiento. Nosotros siempre queremos ser exitosos y no queremos fracasar, entonces para no fracasar justamente y poder comunicar en tiempos de pandemia, es sumamente importante primero aceptarlo y como un desafío, no como una problemática, sino como un desafío, y establecer una comunicación activa con tu público, que va a ser quien en definitiva te va a comprar tu producto, tu creación o tu diseño. Desde ya intento ser lo más breve posible porque sé que son varios, y bueno, y eso más o menos es el resumen de lo que quería transmitirles. Verlo de un modo positivo, no cerrarse, no ponerse un límite, un techo, es decir, darse la posibilidad de ser multifacético, y esto, ¿no? Esto de reinventarse es para que lo reflexionen realmente. Es muy, muy importante. No tenerle miedo al qué dirán si yo era fotógrafo y ahora quiero hacer diseño de páginas web o lo que fuere. No tener miedo a esto. Y que nada nos quite la posibilidad de poder seguir mostrando nuestras obras, nuestros productos, nuestros diseños, para poder venderlos, sino que tomarlo como un desafío positivo. Bueno, Valeria, muchas gracias. Te agradecemos y te invitamos a que te quedes igual para ver si da la posibilidad de un espacio de preguntas a través del chat con el público una vez que termina la charla, si el tiempo nos lo permite. Sería buenísimo, que ya hay varios que están ahí interactuando y quieren preguntar muchas cosas. Así que bueno, te agradecemos y te invitamos a que te quedes en línea para el final. Por supuesto. Muchísimas gracias a todos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, llegó el turno de Juan Patricio Méndez, también de Argentina. Él nos va a hablar del contexto y cambio, las condiciones de producción discursivas en pandemia. Juan Patricio, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. ¿Se escucha En bien? estos 12 minutitos, adelante. Bueno, un gusto a todos los compas, los saludo. Mi nombre es Juan Patricio Méndez, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Tengo un diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, también soy periodista, tengo un programa de radio. Por último, soy docente del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, en lo que es la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Yo directamente quería comenzar con una aclaración. Pienso que fue genial que Joel haya iniciado esta comisión, porque su intervención ha sido realmente un hilo conductor de todas las demás exposiciones. Él dijo algo muy interesante que a mí me llamó poderosamente la atención y que creo que es muy lindo, ¿no? Él habló de la emotividad, también habló de la cuestión de que hay una crisis, ¿no? Que es la crisis de la pandemia del COVID-19, esto que viene a romper con nuestra normalidad. Hay algo que dice Darío Zeta que es muy interesante, que es que el tiempo se ha roto, y en este sentido de crisis,
Joel mencionó algo muy importante, que es la producción en crisis, ¿no? Que cada crisis es un momento de innovación, un momento de producción. Y es muy interesante, ¿no? Porque hemos pasado de un espacio de intimidad a un espacio de extimidad. A mí me pasó, al menos de la experiencia docente, que en cada Zoom o en cada, nosotros particularmente usábamos Google Meet para dar las clases, en cada Google Meet nos hemos metido en cada casa de nuestros alumnos y hemos podido visibilizar un montón de desigualdades que en otro contexto no hubieran sido vistas. Por eso me motivó mucho la cuestión de la coyuntura y del contexto para comenzar a describir un poco lo que es mi trabajo, que se llama Contexto y Cambio, las condiciones de producción discursivas en pandemia, fundamentalmente porque el término de condición productiva, que lo usa tanto Eliseo Verón como Michael Piaget, es un concepto muy interesante porque habla de todo el entramado de... Bueno, se le... ahí está, y creo. ahora sí. Sí, 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 ahí te escuchamos, Juan. Creo que se me había ido la conexión, ¿no? Sí, sí, como que se trabó, pero ya te escuchamos bien de nuevo, te recuperamos. Seguí, por favor. Perfecto. Bueno, hablando un poco de las condiciones discursivas, hay que comprender que cada discurso que circula emerge de un contexto, y que ese contexto narra ese discurso, fundamentalmente porque es el contexto el que dota de sentido a nuestras prácticas, a nuestros encuentros, a nuestras experiencias, y esas experiencias están atravesadas por un conjunto de relaciones sociales, productivas, y también de estructuras que nos van moviendo en este escenario. Y de repente aparece la pandemia, que nos ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Los tiempos, los lugares, también nos hemos dado cuenta que empezamos a trabajar en casa, por lo tanto, el tiempo de descanso ya no es el mismo que el lugar de descanso. Ahora, por ejemplo, nuestra casa también forma parte de nuestro lugar de trabajo. Entonces hay un montón de límites que se han corrido. Pero esto no es solamente lo que ha sucedido, ya que también en el ámbito institucional, administrativo, estatal, además de los cambios que hubo, también hubo cambios en la producción de los discursos a nivel publicitario, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, lo que he desarrollado es el nuevo logotipo de Mercado Libre, y también la campaña de comunicación que hizo Coca-Cola, que versa, ¿no? En su escrito, que hoy la mejor forma de estar juntos es estar separados. Yo creo que es muy importante apelar a la emotividad, porque es precisamente la pandemia, y como bien también mencionó Joel, no solo nos afectó en términos materiales, en términos concretos, sino también en el mundo de lo sensible, ¿no? En todas estas experiencias que han sido cargadas de un sentido, al menos desde mi experiencia, la pandemia me ha abrumado, me ha hecho muy feliz en otros puntos. También, por otro lado, he estado angustiado. Creo que todos hemos experimentado una variedad de sensaciones y emociones imposibles de ser explicadas, porque la pandemia es una novedad. Es como diría Lacan, ¿no? Es lo real, es aquello que no puede ser significado. Y cuando lo real irrumpe en nuestra cotidianidad, no podemos significar el espacio en el que nos encontramos. Y creo que un poco la pandemia es eso, ¿no? Es lo real, es algo que no podemos explicar porque es un sinfín de emociones, sensaciones y también experiencias nuevas en las que nos tenemos que mover y en las que tenemos que continuar viviendo. Y es por eso que también la construcción de los lazos con los públicos han sido reorganizados, ¿no? Porque nuestras experiencias han cambiado y así también han cambiado las experiencias de las marcas, por ejemplo. En mi caso particular, analicé solo la cuestión de Mercado Libre y también la cuestión de Coca-Cola. Por una cuestión más que nada, no es que han sido las únicas marcas que han cambiado, ya directamente hemos atravesado un montón de cambios en eslogans, en formas de comunicar, bueno, ha crecido mucho la experiencia de usuario,
¿no? Todo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque el usuario interactúa mucho más con redes porque las consume más. ¿Por qué? Porque está más tiempo en casa, porque está más tiempo conectado. Que también un poco lo decía yo al principio, ¿no? Hemos iniciado un proceso de conexión, ¿no? De conexión permanente, y esa conexión permanente ha cambiado, ¿no? De la intimidad a la extimidad, como diría Miller, ¿no? El término extimidad es volver al exterior todo aquello del campo de lo íntimo. Y eso es propio de un contexto de cambio constante, de perplejidad, de variabilidad emocional, de variabilidad estructural, de relaciones sociales y relaciones productivas totalmente cambiantes. Y en este sentido, las marcas han buscado la mejor forma de comunicar ese contexto, ¿no? Porque es precisamente el contexto el que narra las historias y nuestras experiencias, porque es el contexto el que ha determinado en última instancia la producción discursiva, o es la que al menos la ha modificado. Por eso el concepto de condiciones discursivas, ¿no? Las condiciones de producción discursivas. Esto Eliseo Verón lo toma para hablar de la semiosis social, para aquel que ha estudiado comunicación, o para el que ya ha tenido semiología o semiótica, ha visto que Eliseo Verón describe las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Y que en todas esas condiciones de producción lo que se encuentran son todas aquellas instancias, representaciones, experiencias, prácticas, o en última instancia, toda aquella coyuntura que se mueve en el momento de producir un discurso, que existe en el momento de producir un discurso. Y ese discurso, en última instancia, lo que hace es reproducir esa coyuntura. ¿Por qué? Porque es una representación de eso que está sucediendo. ¿Sí? Es una representación, al menos en términos simbólicos. Y entonces, Mercado Libre lo que ha dicho, bueno, antes el logo de Mercado Libre era dos manos entrelazadas representando un acuerdo. Y ahora ha cambiado al codo, y al choque de codos, ¿no? Y este giro creativo, ¿no? La creatividad es un concepto que en esta comisión está teniendo mucha relevancia, y este giro creativo lo que nos ha dado es la posibilidad de interpretar que Mercado Libre también forma parte, al menos en términos comunicacionales, de lo que sucede en el mundo. ¿Sí? Siguiendo en este caso, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los nuevos saludos que hemos adoptado nosotros, que es el choque de codos. Y creo que es un encuentro muy interesante con las prácticas que hemos tenido nosotros como seres humanos en el mundo de lo concreto, ¿no? En el mundo real, en el mundo de las prácticas y las experiencias, porque hemos cambiado brazos por codos. Y hay también una pérdida del amor ahí. No, o sea, una pérdida del amor en términos figurativos, no en términos simbólicos y en términos de relaciones puramente emocionales, ¿no? Por eso también hay una cuestión de variabilidad emocional, y que la pandemia ha generado muchos cambios a nivel de lo emotivo. Y es por eso que el objetivo del presente trabajo, que está adjunto dentro del link de la comisión, es tratar, ¿no?, la fundamental cuestión de las condiciones de producción discursivas en la cualidad constitutiva significante, ¿no?, en donde intentamos abordar una cuestión fundamental que es de la coyuntura social, política y económica de la producción discursiva. ¿Sí? Porque esta es la clave para elaborar buenas estrategias de comunicación, es la interpretación de los contextos. Si Mercado Libre, si Coca-Cola y todas las otras marcas no hubieran interpretado que hoy existe una pandemia, no hubiesen realizado las campañas de comunicación o la campaña de cambio de logo, el cambio de imagen de marca, no hubiera sido llevado adelante si no se hubiese interpretado la coyuntura que está sucediendo. Entonces es por eso que la coyuntura y los contextos narran la historia. No es que la historia narra el contexto en términos materiales, pero en realidad es el contexto el que hace escribir a la historia. Y entonces hay un giro acá para que nosotros entendamos como profesionales de la comunicación que lo que primero debemos entender es el contexto en el que estamos. Y una vez que nosotros entendemos el contexto en el que estamos, vamos a producir mensajes en ese sentido. ¿Sí? Y es por eso que las marcas comunican contexto y comunican experiencias. Porque esas experiencias son parte de ese sentido, ¿no? Son parte de esa realidad. Y también
comunican emoción. Porque el codo, ¿sí? Ahora el choque de codos representa el saludo, y antes hubiera sido un abrazo, y eso también es emoción. Y resulta poco estratégico no detectar esas señales de lo cotidiano, ¿no? Porque hemos tenido también casos de marcas que no han interpretado los contextos adecuadamente y que han hecho mensajes quizás poco afortunados. Aquí en Argentina hemos tenido la experiencia de la Brahma Limón, no sé si se acuerdan, a principios del año 2020, en donde se obligaba a una chica a tomar cerveza, y era precisamente la cerveza para los que no les gustaba tomar cerveza, ¿no? Fue quizás un poco, hubo una cuestión ahí de la no interpretación del contexto. Y precisamente es por eso que los discursos narran lo cotidiano, y yo quiero que nos quedemos con esta idea, compas, donde lo cotidiano es la oportunidad para construir buenos mensajes, ¿no? Interpretar lo cotidiano es esa oportunidad, y es mi consejo también para quienes estudian o para quienes o para quienes nos encontramos trabajando en la producción de contenido. Antes de sentarnos a hacer un contenido, comprendamos que ese contenido es narrado por un contexto. Leamos primero el contexto. Compas, un abrazo, y les dejé mis redes sociales para los que me quieran seguir, y bueno, a disposición de las preguntas para el final. Muchas gracias, Juan. Estuvo muy buena la charla, hubo un montón de feedback ahí por el chat, así que después, si nos dan el tiempo, vamos a hacer preguntitas, vamos a estar respondiendo e interactuando un poquitito. Así que bueno, te agradezco, y ahora damos paso a Luis Fernando Quinteros Valverde, de Costa Rica. Él nos hablará sobre el diseño gráfico y pandemia, la observación cambiante del entorno. Bienvenido, Luis, ¿nos escuchás? Sí, correcto. Te escuchamos bien, ¿eh? Sí, estoy ya. Ok. Ahí está. Muchas gracias por esperarme. No hay problema. Hemos estado hablando acerca de esa crisis que provocó la pandemia y cómo esa crisis ha cambiado muchas conductas, entre ellas las de diseñar, las de comunicar. Yo generalmente no me creo el asunto de la crisis porque, por lo menos desde mi experiencia personal, siempre he estado en crisis. Nunca he palpado un camino totalmente llano y bondadoso. Siempre todo lo que he hecho me ha costado mucho. Por supuesto, en estos momentos, desde el año pasado, del 2020, empezamos a vivir una normalidad totalmente nueva que hay que aprender a asimilarla. Y el tema que me invitaron a tocar con respecto a esta ponencia, a este pensamiento, que tiene que ver con la transformación que ha sufrido la ciudad, que ha sufrido la profesión en medio de esos cambios, de esa pandemia. Cuando yo tengo un reto de esta naturaleza, bueno, yo trabajo solo, aquí no tengo ningún asistente, no tengo, en realidad trabajo en otras cosas más más cercanas al arte. Pero cuando tengo algún tema de esto, yo invito a mis amigos a ayudarme por redes sociales, planteo preguntas y escucho o leo o considero los aportes de varias personas. Para este tema en particular colaboró conmigo la diseñadora Cristina Gastaldello, de la ciudad de Rimini, en Italia. Cristina fue, entre otras cosas, a finales de la década de los 90 e inicios del 2000, fue diseñadora gráfica de la Benetton y ha trabajado en varias universidades. Ella inmediatamente, ante esta inquietud que le planteé, me mandó fotografías de la ciudad de Rimini, y en esas fotografías se puede palpar
la transformación, en principio un estado de ruina, porque por ejemplo, las vallas de carretera, los MOPI que están dispuestos en las paradas de autobuses y toda esa comunicación que da la ciudad al habitante, estaba en estado de ruina. Dice Cristina, un año de no ir al teatro, un año de no ver exposiciones, un año de no participar activamente en toda esa vida cultural de las urbes. Y ese ejemplo me servía también porque en todo lado ha sido igual. Acá yo soy de Costa Rica y cuando yo salgo a caminar, cuando voy en autobús a la capital, yo siempre voy viendo, voy evaluando, voy valorando el paisaje y cómo ese paisaje ha cambiado y cómo ese paisaje me hace a mí como usuario, ¿verdad? De toda esa comunicación. Y me doy cuenta de que ya no hay esa publicidad en la ciudad, en las carreteras. Lo que veo es una cantidad de vallas en blanco, en espera de un cliente, en espera de un mensaje, en espera de una reactivación de la economía, que es lo que nos está todavía manteniendo en esa crisis. Así es que de igual manera también me ayudó la diseñadora Rina Rodas de Nicaragua. Rina fue decana de la Facultad de Diseño de la Universidad UPOLI o Politécnica de Nicaragua. Y Rina también me daba argumentos y algunas soluciones que podrían funcionar para entrar a conocer y a tratar de asimilar toda esta problemática que se refleja en el diseño. Yo en estos últimos días, y como tenía este compromiso con ustedes, me di algunos paseitos por las ciudades cercanas y me doy cuenta que todo está igual, que todavía no ha habido una real activación, que por ejemplo las vallas de carretera, que son muy sensibles, ahora está utilizando otra tecnología. Ya no es aquella fotografía que se adhería al material de base de las vallas, de los comunicados. Están usando lo que se llama tela vinílica, banners que los amarran a los marcos, y de manera que también ya hay un cambio ahí que me sorprende, porque ya no, ¿qué pasó con toda aquella tecnología? ¿Qué pasó con todas estas empresas que producían? Primero los diseñadores se vieron afectados y muchos cerraron sus estudios por la pandemia y por la crisis económica. Muchas de estas empresas que producían impresos digitales también cerraron. Y todo esto me lleva a un cambio en la educación, que es muy sensible. Yo creo que de alguna manera esta pandemia está acomodando los deslices que se estaban dando en la educación. Un ejemplo, veo aquí una universidad del sector privado que ofrecía una carrera de diseño basado en el uso de la tecnología de Adobe, de la suite creativa de Adobe. Entonces hay muchachos que se formaban en Photoshop
otros en Illustrator, otros en InDesign, qué sé yo. Todo esto porque la universidad ofrecía carreras cortas, ¿verdad? De rápido participación, pero toda esta gente se iba a trabajar, llegaba a trabajar con ese título que le dio la universidad y ellos dicen ser diseñadores gráficos y se presentan como diseñadores gráficos, ¿verdad? Entonces, todo esto provocó una crisis porque el estudiante ya al emerger de una carrera corta como esta, ya se creía diseñador, pero con grandes deficiencias en la formación, sin la parte del diseño básico, que es fundamental para mejorar o para definir bien los mensajes. Así es que toda esa crisis ya de alguna manera nos afectó, ¿verdad? Fue parte de esa factura de la pandemia que nos está costando muy caro, porque también se había venido desmejorando la calidad del diseño que observamos. Y ya no era solamente aquella ruina de las vallas y de los MOPI, sino también de mensajes muy mal estructurados, muy mal realizados, porque la competencia se hizo muy grande, ¿verdad? Así es que lo que yo quise proponer con esa ponencia, con ese texto, fue esos cambios que se produjeron a partir de la pandemia. Yo les agradezco mucho la invitación y estoy en un problema ahorita que tengo que resolver y les quiero agradecer este espacio. Bueno, muchas gracias, Luis, por el tiempo. Bueno, veremos si se queda después para las preguntas. Si no, bueno, fue un placer. Ahora llegó el turno de María Isabel de Jesús Telles García, de México, con diseño y tecnología en tiempos de pandemia. Bienvenida, María. Hola, buenos días. Buenos ¿Me días. escuchan? Sí. Te escuchamos perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo soy Isabel Telles, formada como diseñador industrial y como cantante, con maestría en escenografía y doctorado en imagen, tecnología y diseño. Para mí es muy grato estar en el 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño y comentar algunos aspectos relacionados con la pandemia, el papel de la tecnología y el diseño. Así es importante dar inicio recordando que históricamente no es la primera pandemia por la que pasa la humanidad, pero sí es la primera favorecida por los avances tecnológicos, los cuales han permitido que esta grave situación se transite de una manera, digamos, un poco más soportable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las pandemias vividas en la antigüedad requerían para una cuarentena de un aislamiento total, tanto social como laboral. Lo que estamos viviendo, no, o sea, la que estamos viviendo no ha requerido, digamos, de una manera tan radical de este encierro. ¿Por qué? Pues gracias a los avances tecnológicos que nos permiten comunicarnos con nuestras amistades y nuestros seres queridos en tiempo real, y no solo escucharlos a través de una llamada telefónica, sino poder verlos en una videollamada, que creo que esto es muy importante para muchos de nosotros. Asimismo, estos avances nos han permitido desarrollar nuestras actividades desde casa, por supuesto, con sus pros y sus contras. Establecido esto, debemos realizar una retrospectiva acerca de cómo dio inicio esta etapa.
Recordemos que a finales del año 2019 se detectaron varios casos de pacientes con una seria insuficiencia respiratoria en la provincia de Hubei, en China. Es importante señalar que ya en el 2012, en este mismo país, dio inicio una pandemia denominada SARS y caracterizada también por problemas respiratorios, por lo que podemos establecer un antecedente. En marzo de 2020, tan solo 3 meses después, el virus SARS-CoV-2, conocido como coronavirus, y aquí debemos hacer un paréntesis, porque resulta que históricamente hemos tenido a la religión metida en muchos aspectos, tanto de economía, políticas, sociales, e incluso en este momento, cuando le dieron el nombre de coronavirus, las instituciones religiosas se metieron más bien solicitando que se le quitara ese nombre, porque corona solamente tenía nuestro Señor. Bueno, de ahí se propició el nombre de bicho, pero debemos reconocer que es SARS-CoV-2, coronavirus. Ahora, este virus se había extendido por el mundo en solo 3 meses. Es claro que gracias a la tecnología sucedió esto, desafortunadamente, ya que nuestras fronteras se han reducido y es posible viajar a cualquier continente del mundo en tan solo unas horas. Así fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, lo que modifica de forma inmediata el funcionamiento total de nuestro mundo actual, obligándonos a la reclusión en casa. ¿Qué sucede en este momento? Creo que en sus inicios no nos dimos cuenta con exactitud de lo radical que iban a ser los cambios originados por esta medida. Para muchos de nosotros funcionó en una primera instancia para bajar los niveles de estrés que estábamos soportando. Para los jóvenes probablemente representó unas vacaciones bastante bien recibidas. Sin embargo, aunque se pensó que esta situación terminaría rápido, ya vimos que no fue así. Ya llevamos más de 1 año y medio y seguimos en esta situación. Es en este momento cuando nos percatamos del cambio real. El funcionamiento de una sociedad no puede detenerse. Es necesario empezar a explorar la forma de realizar nuestras actividades de la mejor manera posible en los ámbitos tanto sociales, de ocio y laborales. La pandemia puso a prueba nuevamente nuestra capacidad de adaptarnos a condiciones agrestes y sacar lo mejor de ellas para sobrevivir. En esta tarea tuvimos a uno de los hijos de la tecnología como aliado. ¿Cuál es este? La Internet. Gracias a esta, la adaptación podemos decir que fue un tanto más sencilla, ya que nos percatamos rápidamente que podíamos continuar en comunicación con nuestras familias y trabajos a través de las redes sociales y el teléfono móvil. Transformamos aplicaciones destinadas en su mayoría al ocio y la comunicación en plataformas de trabajo. De ahí que, bueno, en sus inicios utilizamos tanto el teléfono móvil como el Facebook o el WhatsApp para realizar nuestras tareas, las cuales, pues bueno, ya tenían alguna presencia, aunque era mínima, en el desarrollo de nuestras actividades laborales y una gran presencia, por supuesto, en nuestra comunicación con amigos y familiares. Ahora, si analizamos algunas actividades cotidianas de todo diseñador llevadas a cabo sin importar su área de especialidad, nos damos cuenta que estas requerían en un porcentaje considerable de la presencialidad. Debemos aclarar que los diseñadores en su mayoría son hijos adoptivos y muy preferidos de la tecnología. Muchos dependen de ella tanto como de los alimentos, su teléfono
la tablet, el Xbox, el PlayStation, los lentes de realidad virtual y el ordenador son sus posesiones más valiosas. Incluso podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que muchos de ellos no han sufrido gran cosa con la pandemia. ¿Por qué? Porque viven diariamente conectados a varias máquinas y al internet, tanto para socializar como para trabajar. Todos como diseñadores, en el momento actual, el día de hoy, sentimos que se nos cae el mundo si nos quedamos sin señal. ¿Por qué? Pues porque de ella dependemos para realizar nuestras actividades. Es muy claro que debemos tener en cuenta que el año 2020 será recordado en la historia como un año de grandes cambios dirigidos al desarrollo del ámbito digital. Hemos transformado el comercio electrónico, convirtiéndolo en un emporio. Creo que esto es uno de los factores que debemos considerar y que podríamos tal vez establecer más dentro de los contras que dentro de los pros, porque debo confesar que muchos de nosotros nos hemos hecho un poco adictos a estas compras por internet, ¿no? Y tanto que, bueno, de verdad, esto se ha transformado y se ha convertido tanto Mercado Libre como Amazon y las tiendas que cuentan con venta en línea como lugares pues de derroche. Muchas veces no requerimos lo que compramos, pero lo adquirimos. Lo tenemos tan fácilmente a un clic que optamos por ello. Ahora, también debemos establecer que estas zonas de mercado, de comercio electrónico, también representan áreas de trabajo potencial para los diseñadores y que estas, en la mayoría de los casos o en la época actual, se pueden desarrollar desde casa. Ahora, no solo este comercio electrónico sirve para comprar, digamos, caprichos, también representa una plataforma de la que muchos dependemos para surtir nuestra despensa básica, sobre todo ahora que no hacemos tanta presencia en las tiendas. No obstante, no solo eso ha cambiado, también ha cambiado nuestra forma de pagar y en nuestro entorno el trabajo a distancia. Nos encontramos muy cerca de ser testigos del auge de los programas piloto y la adopción de vehículos de entrega autónomos. Ya podemos revisar varios documentos y videos acerca de esto. Hemos adoptado muy fácilmente el uso de las bancas móviles. Ya no nos presentamos en los bancos. Hacemos trámites desde casa a través de nuestro teléfono móvil y realizamos pagos digitales sin necesidad del contacto humano. Somos partícipes de un incremento en las conferencias de voz y de video, como lo que estamos viviendo ahorita en el encuentro, y que creo que de muchas maneras favorece la continuidad de nuestro desarrollo como profesionales y como investigadores. El uso de sensores y de tecnología para monitorear la salud de cada uno de nosotros también se ha incrementado. El uso de mapas digitales para evitar que nos perdamos, que tengamos una orientación clara de dónde están los lugares que debemos acudir, la captura de imágenes y exploración de lugares que no pueden tener la presencia humana a través de drones inteligentes, de un aumento en la fabricación de objetos a través de impresoras 3D y del disfrute de creaciones de realidad virtual que hace algunos años solo eran un sueño. Tales, sobre todo, creo que en el tema de la realidad virtual, yo estoy muy cerca de una recién egresada a la que debo agradecer, que es la diseñadora Camila Barreiro, que me ha permitido
recopilar algunos de sus trabajos realizados en base a programas tecnológicos y cómo a través de este proceso de enseñanza que ha tenido en casa se ha visto cada vez más involucrada con la tecnología y con las nuevas aplicaciones que le permiten el desarrollo de estas de estos ejemplos de realidad virtual que se han potenciado muchísimo en la actualidad. Debemos tener muy claro que nuestro mundo está cambiando. Probablemente el fin de esta pandemia no lo vayamos a ver muy pronto. Recordemos que esto depende de las vacunas y que nunca ha sido más claro el adaptarse o morir. La adaptación ha sido difícil, por ahí ya escuché a algunos de los expositores, efectivamente ha causado estragos a nivel emocional, lo vivimos yo como profesora, lo vivo con mis alumnos y es realmente lamentable. Pero recordemos que nuestra creatividad y nuestra capacidad de sobrevivir a situaciones agrestes está presente, y más cuando estamos formados dentro del diseño. El diseño nos aporta una visión completamente diferente y aunque, como ya lo he dicho, muchos de los nuevos diseñadores son asiduos a la tecnología y amantes de la tecnología, también requieren del contacto humano. Y bueno, no me resta más que agradecer nuevamente la plataforma y ceder el micrófono a nuestro moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy rica la charla. Bueno, mientras esperamos por Andrés, que se estaba conectando, vamos a abrir el espacio para las preguntas a través del chat. Lo que le tenga que preguntar acá a los expositores es el momento. Si quieren aprovechar, y un buen feedback entre Juan Patricio y Joel, pero es el momento para que les puedan hacer preguntas a ellos y cuando llegue Andrés, bueno, le daremos unos minutos. A ver quién rompe el hielo. No sé si les quedó mientras algo para decir a algunos de los expositores y quiere aprovechar el tiempito mientras van llegando las preguntas. Sí, yo creo que podríamos dialogar un poquito sobre lo que se ha presentado hasta los momentos, ¿no? Como para abrir diálogo y ver quiénes se van a preguntar. Dale. Pues esto que acaba de comentar, pues Isabel, lo que dijo Juan, la verdad, pues hay muchos factores muy importantes dentro del mercado a nivel de comunicación. Tal cual es el ejemplo que le pasé a Juan y con los ejemplos que dio él sobre el tema pues de Mercado Libre, Coca-Cola, entre otras muchas marcas que, viendo el contexto, repito, vuelve ese hecho de humanizar, ¿ok? O de solidarizarse con la causa que se está viviendo en la actualidad. Por ejemplo, el caso que les he compartido por el chat de una empresa cervecera llamada Pilsen Callao en Perú, pues dejó de hacer a color sus etiquetas y con esa inversión que se ahorró en el color, pues empezaron a hacer más mascarillas, porque nosotros llegamos a un punto en el que no había mascarillas, no se encontraban mascarillas. Entonces, ese término de solidaridad, de conectarse con su target, me pareció increíble y es algo de lo cual las marcas lo están haciendo teniendo en cuenta los contextos que se viven, son diferentes en cada país. Entonces ahí va a lo que remitía y comparto también pues ese pensamiento que nos brinda Isabel, el hecho pues de la tecnología que nos ha ayudado a precisamente generar esa conexión más cercana. Definitivamente el uso de los teléfonos celulares, laptops, redes sociales, plataformas como Zoom, hacen posible espacios como estos. Y no es por nada, pero al menos mi espacio de red social dedicado al diseño nació por un tema de la pandemia y esa necesidad de conectar más con mis estudiantes y fue como que una oportunidad hermosa que nos ha juntado, ¿no? Y hay una frase ahí que comentaron, la mejor forma de estar juntos es estar separados, ¿no? Eso lo comentaron y me pareció maravilloso. Y bueno, no sé, es como las conclusiones que voy pues como que armando, no sé si a lo mejor Valeria, Juan, Isabel quieran compartir algo más, sería bastante chévere porque así abrimos precisamente ese diálogo, ¿no?
Pueden preguntarse también entre ustedes, a cualquier cosita, son bienvenidas las preguntas, ¿eh? A mí, perdón Pablo, a mí me encantó lo que dijo Joel recién, justamente eso de que la mejor forma de estar juntos es estar separados, fue el eslogan que utilizó al menos Coca-Cola acá en Argentina, en muchas de sus gráficas, como es en la vía pública, y también creo que algunos tweets de esa índole, al menos en Twitter. Eso es lo que al menos recopilé de la investigación y del trabajo realizado. Pienso que este espacio es muy interesante también porque compartimos las experiencias nuestras como profesionales, también estudiantes comparten sus experiencias como estudiantes en la pandemia. Creo que al menos acá en Argentina, luego del colegio secundario, directamente ingresás a la universidad, y me pongo a reflexionar sobre que hemos tenido, al menos mi generación, ha tenido el privilegio de poder ir del colegio a la universidad de forma presencial, y hay una generación actualmente que no ha tenido presencialidad en lo que es el ámbito académico. Y en ese sentido creo que desde el campo profesional, o al menos desde la docencia, deberíamos incorporar algunas, yo al menos lo que tuve que incorporar fue mucha paciencia y al menos seguramente mis compañeros docentes y compañeras docentes van a estar de acuerdo conmigo, que hemos trabajado el triple o a veces el cuádruple en algunas oportunidades. Y porque también la emoción no nos afecta nada más a nosotros, sino que también a nuestros estudiantes. Por eso al final de la exposición mía lo que hice fue dar al menos un mensaje desde mi punto de vista, ¿no? Desde la obligación que tenemos nosotros como profesionales de leer, como profesionales de la comunicación, de leer los contextos y hacer y producir mensajes de acuerdo a estos contextos. Y también, por otro lado, tratar de brindarse al 100 por el otro, ¿no? En un contexto en donde la incertidumbre es absolutamente un mandato, ¿no? Hoy nuestro eje de relaciones es la incertidumbre, y creo que la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos con otros compañeros, compañeras, y también con amistades y afectos, creo que es algo fundamental. Entonces, nada, apelo también un poco a lo que dice Joel, ¿no? A eso de brindarse al 100. Valeria, no sé si querés aportar algo, lo mismo para Isabel. Sí, la verdad es que me pareció muy interesante la exposición de todos, y vi que hubo un par de puntos en común, ya sea las problemáticas o las cuestiones emocionales que fuimos transitando como artistas, y que como diseñadores y como comunicadores es como que todos hemos transitado, ¿no? Etapas diferentes en cuanto al emocional, y volviendo a apelar al emocional o al emotivo, sí me parece un punto importante que me gustaría que lo tengan en cuenta, ¿no? Los oyentes. Y me gustaría dejarles mi Instagram para que puedan ver, bueno, los talleres, o puedan consultar, hacerme preguntas en privado, lo que fuere, ver las obras y ver también cómo fui mutando, porque hablando de esto de reinventarse, creo que todos lo hemos hecho. Y también quiero hacer como hincapié en esto de las redes sociales, y mirar los pro, ¿no? Más que los contra, mirar el pro de poder llegar como decía, ¿no? Antes, a varios países, o tener más llegada al público nuestro, ir, como quien dice, teniendo esta herramienta cada vez más pulida, y bueno, y amigarnos con la tecnología, que es lo que se viene. De hecho, la universidad está organizando desfiles virtuales, y me parece súper positivo que podamos todos amigarnos con la virtualidad, y una herramienta de venta importantísima en estos tiempos.
Así que realmente no sé cómo dejarlo en el chat, en Instagram, así que le voy a precisar ayuda en eso. Te hablamos por privado y te ayudamos, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas y con la charla, pero bueno, hoy se pudo conectar Andrés, así que vamos a darle sus minutitos también para que él pueda exponer. Bueno, Andrés Barrios Rubio, de Colombia, con agenda de consumo social en tiempos del COVID-19. Ya tenés los permisos, nos deberías estar escuchando, Andrés, bienvenido. Hola, buenos días, Buenas tardes para ustedes. Qué pena el cruce de horarios. Yo agendé a 11:30, pero Colombia es otro horario a Argentina. Bueno, el tema de consumo social desde lo que ha pasado en esta época de COVID nos ha planteado unos serios desafíos a los comunicadores con el impacto de las TIC y con la reformulación de un acceso de los usuarios a la información en los medios de comunicación, una revitalización de prensa, radio y televisión en el ecosistema digital y una presencia de esos medios en la agenda de consumo no solo de los adultos, sino también del público menor, de un público que estábamos catalogando como desafectado por la cadena de consumo tradicional de los medios de comunicación. Desde esas perspectivas, uno tiene que empezar a abordar las ansias de información que nos ha traído esta pandemia y que nos ha traído un poco el confinamiento y las restricciones, el querer saber qué pasa en nuestro entorno, pero también qué está ocurriendo más allá de nuestras fronteras y cómo se está abordando esta coyuntura y cómo va avanzando el proceso de vacunación. Esa revitalización de los medios va planteando un ecosistema mediático y un esquema estratégico desde el cual se aborda cada una de las características de las rutinas productivas y del modelo de negocio. En este entorno se revitalizaron los web medios, los app medios y los medios con arroba, esos medios de comunicación presentes en las redes sociales. Y eso nos tiene también en boga una convergencia de lenguajes y de narrativas que van cambiando el esquema de producción, de distribución de contenidos y obligatoriamente reformulan el modelo de negocio. Un modelo de negocio centrado en los usuarios, unos usuarios concentrados en los dispositivos de pantalla del smartphone y cómo tienen una capacidad de ser prosumidores pese a que es una tarea que todavía está muy pendiente en el lado latinoamericano. Un consumidor que se termine convirtiendo en agente del medio y en productor de contenidos, que nos vaya dando insumos y pistas de desarrollo de temáticas. Aquí vamos a entrar en conflicto, o no en conflicto, sino en redefinición de paradigmas en los patrones del emisor y en el control que tiene el emisor frente al mensaje. Hasta la pandemia era muy bueno produciendo contenidos en el ecosistema digital, pero desaparecía súbitamente el medio de comunicación, dejaba el mensaje ahí y que pasara lo que fuera. Hoy en día entendieron esos medios de comunicación que eso que decía el usuario, que esas pistas que venía dejando, no se podían poner de lado y tenían que tener un fuerte nivel de atención en la producción de contenidos. Esa producción de contenidos nos obliga también a unos medios de comunicación pensando en las líneas multimedia, en tiempos, en espacio, en modos de conexión, en estrategias de consumo y cómo el público arma una carta de contenidos muy a su gusto, muy personalizada en pantallas interactivas. Un entorno que nos obliga a mirar que en el mundo, estudios como HotSuite nos dicen que tenemos 7.83 billones de habitantes en el mundo y el 56% están en el entorno urbano.
Es decir, tienen facilidades de comunicación y facilidades de acceso al Internet. Y que ese es un público potencial al cual le podemos llegar, porque hoy en día no hablamos de audiencias nacionales, sino de audiencias globales. Y en esa característica vemos que la penetración del móvil ya alcanza un 67% y en países como Colombia hay más celulares que habitantes, que el 60% de la población mundial es usuaria activa de Internet y el 54% está en redes sociales. De esa población que accede a Internet, el 99% lo hace a través del móvil. Eso nos empieza a dar pistas de los tipos de contenidos que debemos generar y de cómo debemos captar la atención de los usuarios. Igualmente, hay otras pistas y otros insumos, y es que la gente ya dedica 6 horas 54 minutos en el mundo al uso de Internet, y en poblaciones como Colombia, 10 horas del día la gente está accediendo a Internet. Y sabemos que son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para entretenimiento. Es decir, el Internet ya empieza a copar más horas del entretenimiento y empieza a tener otro tipo de funciones. 3 horas 24 minutos los emplea la gente para ver videos. 2 horas 25 minutos para estar en redes sociales. 2 horas 2 minutos para leer prensa. 1 hora 31 minutos para consumir música. 1 hora para escuchar radio, 54 minutos para escuchar podcast y 1 hora 12 minutos para jugar cualquier tipo de juego que encuentran en la red. Eso nos invita a reflexionar sobre la conexión y efectividad comunicativa concentrada en un aparato como el smartphone. La reingeniería funcional a través de las expectativas de la audiencia moderna y la visibilización de la marca de un medio. Cómo empiezan a existir unas dinámicas de coexistencia convencional y virtual donde pasamos de un objetivo de llegar a la gran masa para concentrarnos en nichos específicos que se identifican con la propuesta del medio y que generan unos vínculos de acción sobre sus microredes particulares. Esto lleva a una comunidad con nuevas coordenadas espaciotemporales que tiene el mundo en la palma de la mano y es un mundo que está invadido de artefactos tecnológicos que saturan el mercado. Ese mercado saturado de artefactos tecnológicos tiene otro punto y son unos fans que están siguiendo a los medios, que están siguiendo los contenidos de los medios y están ávidos de relaciones y de reconocimientos. Todo esto nos da un hábitat comunicativo en el que se amplían las formas de ver y asimilar el contexto social. Una secuencia que arranca con la tendencia en las redes sociales, se desarrolla en los web medios, en la radio y en la televisión, y al día siguiente se analiza en la prensa. Esa cadena mediática y esa secuencia de mensajes está llevando a un efecto de redundancia para conducir al usuario a unas acciones de consumo previamente proyectadas. Estamos en un entorno donde los medios han empezado a encontrar las potencialidades de las plataformas que ya existían, a saber cómo emplear un modelo de negocio tipo Netflix, donde hay un consumo bajo demanda y unas características de emisión de contenidos que tenemos que aprender a emplear. Este tipo de herramientas, Zoom, Teams, Spotify, el iPad, el Instagram, son elementos que ya existían y cómo los vamos incorporando y los vamos explotando en esa cadena de desarrollo y resultados que vamos a generar muchas dinámicas de cambio y características de acción y actuación. Tenemos que pensar también en lo que pasa en 60 segundos en la red. ¿Cuál es la competencia que tenemos hoy en día? Que nosotros también somos una marca, que nosotros que estamos proyectando también contenidos, tenemos que aprender a actuar. En 60 segundos
hay 1.3 millones de login en Face, 19 millones de mensajes de texto que empiezan a circular, 4.7 millones de videos que están siendo vistos en YouTube. Se bajan 400.000 apps. Hay 694.444 scrolling en Instagram, 194.000 mensajes de texto en Twitter y así en todas las plataformas. Es decir, es un universo de competencia donde tenemos que formar redes y no redes que sean un simple número, sino que tengamos un por qué estamos ahí, cuáles son las características de consumo que se pueden presentar ahí y cómo vamos respondiendo a un ejercicio mediático digital donde captamos la atención de los usuarios, proponemos múltiples rutas de entrada y complementamos la experiencia desde esos hipervínculos donde ponemos a navegar a las personas. ¿Cómo revitalizamos el valor del sonido frente al poder de la imagen? Una imagen muy posicionada en pantallas, pero el ser humano desde que nace tiene una primera asociación con el sonido, con el lenguaje sonoro y cómo hemos empezado a encontrar esa importancia en las plataformas digitales y en las propuestas de los medios. Si miramos los estudios de sintonía de esta pandemia, encontramos que la aproximación informativa de las personas se dio a través de la prensa en un 39.6%. La radio fue un 74.4%, muy próxima a la televisión con el 76.7%. Pero no podemos desconocer ni evadir la mirada de las redes sociales, 54%, del mensaje en WhatsApp, 38.5%, del streaming, 35.2%, el streaming de video, de web medios y app medios, 28.7%, del mensaje de email, 17.8%, o del mensaje SMS, mensaje de texto, que alcanzó un 13.5%. Obviamente, con circulación de miles de fake news, pero que es donde tenemos que empezar a encontrar cómo vamos a marcar cada uno de los derroteros de acción y de validación que le corresponde a los medios de comunicación. En ese ejercicio mediático plantean un reto. El reto es diseñar y estructurar mensajes específicos para las web, para las redes sociales y para las emisiones de streaming de audio y video. ¿Cómo tenemos titulares cortos, claros, atractivos, unos textos muy nutridos de información, pero también muy cortos con elementos expresivos como imágenes, como videos, infografías, gráficos, GIF? ¿Cómo adecuamos a los condicionantes de ventanas digitales el día a día de nosotros como comunicadores, pero también de los medios de comunicación, y cómo captamos la atención exponencial sobre la sobreexposición de estímulos que brinda Internet y en la cual están todos los usuarios? Aquí hay una clave en contar historias, y para contar historias hay que enseñarle al público a consumir medios sociales, pero también que esas historias parten de la curiosidad, que esa curiosidad debe llevar a una buena producción que es la que va a sostener el relato, como paso del testimonio a la historia, que va a tener una transición necesaria desde el aprovechamiento del instante, de una materialización a través de esa imaginación de un texto escrito que empieza a evolucionar y tiene una duración y unos giros, a través de atmósferas que van a tener una virtud de emoción en el usuario desde ese uno a uno en la conversación que comienza con los auriculares y que nos lleva a un diseño y a una figura de realización donde vamos a tener que tener autocrítica, pero también trabajo en equipo. A esa construcción de relatos, a esa construcción de historias que va a llegar a redes sociales, a web medios, a buscadores, pero también a medios convencionales. Y que si nos ponemos
en el papel de los jóvenes como usuarios hoy en día, los vamos a tener que comprender, uno, como unas personas que tienen una atención menor a 30 minutos, como sujetos que su consumo va ligado a la familia, pero también a la satisfacción social, que piden productos de acceso fácil, cómodo y contenido de calidad, que tenga convergencia de escenarios y plataformas, que podamos combinar música, información, deporte, entretenimiento y que reinventemos un producto ya existente en el marco de Internet, que apueste a construir un relato que cobije 7 aparatos tecnológicos que en promedio tiene conectados un joven o un sujeto a la red. ¿Cuáles son? El smartphone, el televisor, la tableta, el computador o la laptop, el smartwatch y esos otros dispositivos que nos plantean un desafío como industria, que nos llaman a pasar de la linotipia al web medio, de la radio a la sonosfera, esa sonosfera digital, y de la televisión al video bajo demanda. Una construcción y refuerzo de intereses donde haya más contenidos, más públicos, más canales de distribución y más formas de financiación. Es como a grandes rasgos el resumen, respetando el tiempo que sé que apremia y que cobija la presentación que hemos enviado ya más amplia sobre el estudio que realizamos en Colombia de qué pasó con los medios en esta pandemia. Pablo. Muchas gracias, Andrés. Si querés, podés compartir tus redes sociales por el chat. Lo mismo, bueno, habían pedido las de Isabel, que me parece que ya las puso. Y tenemos una pregunta para todos. Pregunta Abel T. ¿Cómo aprovechar al máximo las conferencias o lecciones virtuales en el papel de receptor y emisor? No sé quién quiere empezar a responder. Quedan unos 10 minutitos más o menos, así que todos los que quieran hablar es el momento. Ya, a ver, empiezo yo entonces. A ver, Dale. La pregunta está muy interesante. Yo pues lo ligo con mi experiencia también como docente, lo ligo al hecho de la autonomía del estudiante también, ¿no? Si bien es cierto este cambio pues a formatos digitales dentro del marco de estudios, es muy importante la buena calidad de una plataforma coherente, funcional, pues la información objetiva de parte del emisor. Es también importante el rol autónomo del receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder sacarle ese provecho al máximo a conferencias, lecciones, primeramente está en la forma en que tú, ¿ok?, vas recepcionando ese mensaje para tus objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que con todo lo que hemos hablado el día de hoy, con grandes profesionales, que la verdad estoy bastante contento con todas las intervenciones, la de Andrés estuvo maravilloso, Valeria, Erika, Juan, todo lo que decimos es nuestra perspectiva, es lo que nosotros estamos compartiendo, pero el rol que deberías tener tú como oyente es, ok, ya tengo esta información, la vivo, la escuché, anoté, ahora voy a investigar, voy a indagar por mí, ¿no? Porque eso también es un paso a pues abrir nuevos caminos, nuevos aspectos. Entonces el rol está, diría yo, básicamente en esa autonomía, en la forma en que tú le das la importancia a todo eso que vas adquiriendo a nivel de información. Estoy de acuerdo con Joel. Creo que esta pregunta nos permite a todos reflexionar. A mí desde el ámbito docente y desde el ámbito como investigador, lo que me favorece es la recopilación de más datos. Cuando yo empecé a analizar la pandemia y las consecuencias que ha traído a nuestra sociedad, encontré un estado de la cuestión en el 2020 de 87 documentos. Y este 2020 era cercano a marzo, o sea, cuando nos mandaron a casa, más o menos en julio, había ya 87 documentos, un rastreo de capítulos de libro, de artículos, de encuestas, que ya empezaban a tratar de dejar por escrito lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Cómo lo usamos? Depende de cada uno de nosotros y de nuestra experiencia. ¿Cómo queremos enriquecer esta información y aportar? Porque como bien lo dijo, no sé si fuiste tú, Joel, o fue Juan, que cada uno de nosotros en nuestro país
hemos vivido esta pandemia de forma diferente. Por ahí el expositor que tuvo que irse comentaba que había en algunas ciudades como Italia deterioro. Al menos en Guanajuato eso no se ha visto. Creo que ha sido un momento básico para restaurar edificios, dado que no había tanto paso o circulación de peatones. Hubo muchos edificios restaurados, hay muchos procesos constructivos, entonces se ha dado un crecimiento que nos ha dejado bastante sorprendidos. Incluso yo fui de las que pues me quedé prácticamente 1 año y medio encerrada, completamente encerrada. Cuando salí por primera vez, me sorprendí muchísimo de las mejoras que había en la ciudad. Entonces, creo que la utilización depende mucho de cada uno de nosotros. Nos va a enriquecer, porque efectivamente cada una de las pláticas ha sido muy enriquecedora, sobre todo a mí me gustaría ampliar esto, y creo que la información siempre será bienvenida. Yo quiero aprovechar un poco respecto a la pregunta que había realizado Abel en términos de papel de recepción, ¿no? Es importante también lo que mencionó Joel, Isabel. Recién, Joel fundamentalmente por la cuestión de la calidad de las plataformas digitales con las que trabajamos. Y respecto de la pandemia del COVID-19, al menos aquí en Argentina, hubo en algunos aspectos, al menos desde mi campo de investigación, que no solo es la publicidad, porque también investigo cuestiones ambientales, al menos de las cuestiones ambientales se ha visibilizado mucho todo lo que tiene que ver con el agronegocio, el extractivismo, las políticas insustentables que ha habido en el territorio. Creo que la pandemia también nos ha permitido reflexionar acerca del cuidado del ambiente y acerca de la conservación de nuestros espacios. Al principio de la pandemia había salido una nota muy interesante que hubo un 50% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso ha sido interesante, al menos desde el punto de vista de la conservación, y también como momento de reflexión acerca de hacia dónde vamos como mundo. Creo que parte de nuestra obligación, y un poco insistiendo y haciendo hincapié, es comprender dónde estamos parados para producir cosas que realmente valgan la pena. Y con respecto, Abel, a tu pregunta, creo que nuestro papel no es de emisor o receptor, y esto es algo que en última instancia el último compañero había hecho mención, y también hemos hecho mención también acá en la comisión, el papel del prosumidor, el papel del consumidor y el papel del productor. Asumimos ese rol porque en última instancia la posibilidad de estar en red y de estar interconectados también nos hace receptores y productores de discursos y de mensajes. Entonces, corrernos de ese eje, de ese binarismo emisor-receptor, también permite comprender a las plataformas digitales por lo que son hoy en día, ¿no? Que son espacios de intercambio. A mí me gusta llamarlas de esa forma porque es en el único espacio, en el intercambio, en donde se produce el conocimiento, ¿no? Porque hay una duda, hay una respuesta a esa duda, o hay una intención de resolver esa duda, y es un poco lo que planteaba René Descartes, ¿no? Que es pienso luego existe, ¿no? Esta búsqueda racional por el conocimiento, ¿no? Y esa pregunta es la pregunta fundacional del conocimiento. Entonces, yo, al menos particularmente a mí, en mis clases, me gusta correrme del papel de emisor o de receptor y crear un espacio de intercambio, ¿no? Que creo que es ahora, y es un poco también lo que necesitamos, al menos emocionalmente, el intercambio, porque es la presencia del otro. No me acuerdo quién había hablado de la otredad, pero la presencia del otro es muy importante, porque al menos sentimos que del otro lado hay alguien que nos está escuchando, porque en este contexto de aislamiento, Isabel lo va a saber muy bien, que estuvo 1 año y medio recluida, la posibilidad de que exista un otro, al menos en términos materiales y en términos del inmediato, es muy importante.
Yo me atrevería a decir que la pandemia nos replanteó mucho como sujetos sociales y en el papel de construcción de la realidad en el entorno social de todos. Pero aquí nos queda una tarea pendiente y es cómo tenemos una culturización digital y aprendemos a explotar en real dimensión todos los medios y los alcances que tenemos hoy en día a la mano con Internet, con las plataformas, con las características que nos están rodeando. Un poco la pandemia en 8 días, 15 días nos dijo, ¿se acuerdan todo lo que decían ustedes que eran digitales? Pues apréndanlo a utilizar y apréndanlo a explotar. Y nadie sabía la real dimensión y las capacidades que teníamos a través de esta serie de plataformas. Como Isabel en México, yo en Colombia también llevo, nosotros decimos 16 meses invernando en la casa. Salimos muy poco, pero sabemos cómo interconectarnos, cómo saber explotar y cómo llevarlo. Y la gran tarea pendiente es decirle a la juventud, ustedes son generación tecnológica, la saben emplear, saben utilizarla, la saben traer para su bien personal, profesional y académico. Y esa es una tarea que tenemos pendiente en el mundo de hoy.